Desde la ventana del hospital, Medellín se ve como un pesebre. Diminutas luces enquistadas en la montaña titilan como estrellas. Ya no queda ningún espacio negro en la cordillera, forrada de luces desde abajo hasta la ceja. La tacita de plata brilla como nunca. Los edificios iluminados le dan una apariencia de tinglado cosmopolita, un aire de grandeza que nos hace pensar que ya hemos vencido al subdesarrollo. El metro la cruza por el medio, y la primera vez que lo vimos deslizarse creímos que finalmente habíamos salido de pobres. «¿Cómo se ve bonita desde aquí?», decíamos todos los que contemplábamos las ciudades de arriba. A 5 minutos en carro y por donde uno quisiera, encontraba una arrolladora panorámica de la ciudad, y ver su esplendor alumbrando la cara de Rosario, perpleja ante el pesebre, nos hacía sentir agradecidos con los invasores de las montañas. Rosario me acercó a la otra ciudad, la de las lucecitas. Fue lenta en enseñármela, pero con el tiempo levantó su dedo para mostrarme de dónde venía. Fue un aprendizaje paso a paso, donde la confianza, el cariño y los tragos ayudaron para que me soltara sus secretos. Lo poco que no me dijo, lo deduje de sus historias. Bajar de la comuna para venir acá es como ir a Miami la primera vez, decía Rosario. Como mucho íbamos al centro, pero el centro es otro mierdero. Pero venir acá, donde ustedes, eso casi nunca. ¿Para qué? Para quedar antojados. ¿Vos has estado en Miami, Rosario?, le pregunté, ignorando que lo importante era lo otro. 2 veces, contestó. La primera me invitaron de queridos, y la segunda para esconderme. ¿Quién te invitó, Rosario? Vos sabés, los únicos que me dan todo. La parte de la ciudad que le tocó a Rosario me impresionó tanto como a ella la parte mía, con la diferencia de que yo no pude compararla con ningún Miami, ni con ningún otro sitio que conociera. Por si no sabías, esto también es Medellín, me dijo el día en que me tocó acompañarla. La habían despertado muy temprano en su nuevo apartamento de Rica, con la noticia de que su hermano lo habían encontrado muerto. Lo habían matado. Me llamó primero a mí. ¿Quién te contó?, le pregunté. ¿Arley? Ferney, me corrigió sin ánimos. Pero él no puede venir por mí ahora, por eso necesito que me hagas 2 favores. Primero, que me acompañes. Pero Rosario, le dije sin saber qué decir. ¿Me vas a acompañar, sí o no? Está bien. No fui capaz de decirle que no. Y el otro favor, que no le contés nada a Emilio. Prométemelo. Ese era un favor que me pedía con frecuencia y que me ponía contra la pared. Sentía que traicionaba a mi mejor amigo, a quien tenía más razones para querer que a Rosario. Pero como la que manipulaba los sentimientos era ella, finalmente la complacía con mis silencios, aunque este secreto no duró mucho. Ella no pudo ocultarlo. La mujer fuerte que me habló por el teléfono había sucumbido ante la realidad, y cuando la recogí, tuve que ayudarla a subir al carro. Estaba descompuesta, poseída por el dolor y la ira. Lloraba y maldecía, amenazaba de muerte hasta el mismo Dios. Estaba armada. Tuve que parar el carro y decirle que si no me entregaba la pistola no la llevaba. No me hizo caso. Se bajó y apuntándole a un taxi lo hizo detenerse. Yo me bajé y la agarré. Era la primera vez que la veía llorar. Bajó su arma y lloró contra mi cuello. Después en el carro ella volvió a ganar. Ni me entregó la pistola ni fui capaz de dejarla sola. Luego, como si se hubiera tomado algo, se tranquilizó. Me mataron al amor de mi vida, parcero, dijo. El único que me ha querido. Sentí celos. Los que nunca me había despertado Emilio, los sentí ese día por su hermano muerto. Pensé que debía contarle todo lo que sentía por ella, sacarla de su ignorancia afectiva y decirle que había alguien que la quería más que todo el mundo. Yo te quiero, Rosario, comencé decidido. Todos te queremos, añadí cobardemente. Esa vez tampoco fui capaz. Además, y en eso me di la razón, ese no era el día para una propuesta de amor. Gracias, parcero, fue lo único que contestó. Cuando llegamos a la parte baja de su barrio, comenzó a guiarme. Ya estábamos en el laberinto, en tierra extraña. Solo quedaba seguir instrucciones y ponerle primera al carro. Después, todo fue estupefacción ante el paisaje, desconcierto ante los ojos que seguían nuestro ascenso, miradas que no conocía, que me hacían sentir ajeno, gestos que obligaban a preguntarme qué hacía yo, un extranjero, ahí. «Déjame aquí», interrumpió Rosario mis cavilaciones. «Yo sigo a pie». «¿Pero por qué?» «Yo te llevo a tu casa». «Hasta aquí sube el carro, toca seguir a pie». Se bajó temblorosa, pálida, vencida por un miedo que no pudo esconder. Agarró con fuerza su carterita y se chantó unas gafas para el sol que comenzaba a salir.
Yo te acompaño, Rosario, insistí. Mejor yo sigo sola, después te cuento todo. Se dio vuelta y comenzó a escalar una loma sin pavimento. Lo hacía con suavidad, como si caminara en plano. Vi sus piernas templadas, su trasero empinado, su figura erguida a pesar de estar cargando con su peor dolor. Alguien desde una puerta la saludó. Rosario había vuelto con los suyos. «Rosario», le grité desde adentro, pero me alcanzó a oír. «No vas a hacer nada que me pueda entristecer». Toda su vida me dolía como si fuera la mía. Verla sufrir me llenaba de tristeza. Buscaba dentro de mis posibilidades una forma para que fuera feliz. «Señorita, disculpe». La enfermera se había dormido en su puesto de guardia. «¿Ah? Perdóneme, pero quiero averiguar por Rosario, la mujer que está en cirugía». «¿Quién?», preguntó mientras hacía lo posible para ubicarse otra vez en la realidad. «Rosario alcancé a decir, porque al sentirse despierta me interrumpió. Si no se sabe nada es porque todavía no se sabe nada. Intenté con la hora. «¿Qué horas serán ya?». No me contestó. Cerró los ojos buscando de nuevo el calor de su silla. Miré el reloj de la pared. «Las 4:30», dije bajito para no despertarla. ¿Cómo pasa el tiempo? Juraría que fue hace un mes apenas cuando vi por última vez a Rosario, cuando decidimos Emilio y yo que si no parábamos terminaríamos peor que ella. Rosario estaba decidida a arrastrar con quien fuera. Se le había metido en la cabeza conseguir plata por su propia cuenta, volverse más rica que los que la sostenían, y lo que nos asustó fue que ella solamente conocía una forma de lograrlo, la manera como ellos la habían conseguido. «Es muy fácil», nos decía ella. «Solo se necesita tener la gente y yo la tengo». No era solamente cuestión de gente, también había que tener las ganas y las huevas de Rosario, y a nosotros no nos quedaban ganas después de todos los enredos en que nos metió. Tampoco necesitábamos más plata, y las huevas hace mucho que las habíamos perdido, y en lugar de acompañarla en su nueva aventura, comenzamos a preparar nuestra despedida. A la semana de la muerte de su hermano, Rosario me llamó a las 3 de la mañana. Yo no había parado de buscarla en esos días, por eso no me molestó que me hubiera despertado. «¿Dónde estás?», le pregunté apenas reconocí su voz. «Hoy enterramos a John F», me dijo. «¿Cómo así? Si eso fue hace 8 días. Estábamos paseando con él». «¿Estaban qué?», pregunté perplejo. «Después te cuento, ahora no puedo hablar mucho», dijo bajando la voz. «Mira, parcero, es que voy a estar afuera unos días. Yo te llamo cuando vuelva». «¿Cómo así, Rosario? ¿Para dónde vas?» «No te preocupes por mí. Yo te llamo después, pero decirle a Emilio que tuve que acompañar a mi mamá a Bogotá, donde una hermana». «Rosario, espera, decime qué está pasando». «Chao, parcero, después te cuento todo», dijo y colgó. Por supuesto, Emilio entendió menos que yo. Se descomponía cuando ella se le perdía. Lo sacaba de quicio todo el misterio que la rodeaba. Siempre que le pasaba algo así, y fueron muchas veces, me juraba que iba a terminar con todo. Pero ella sabía cómo neutralizarlo. Lo dejaba soltar toda la perorata y después en la cama ella se encargaba de volverlo loco. «Lo que me emberraca es que nunca me consulta nada», dijo Emilio furioso. «Como si yo no existiera». «Pero si llamó y me dijo que te contara todo», le dije tratando de excusarla. «Eso es todavía más raro». «¿Qué cosa?». «Que te llamó a vos y no me llamó a mí». Emilio tenía razón. Pero él nunca tuvo la paciencia para sentarse a entender a Rosario. Tal vez porque la tuvo se acostumbró a lo inmediato. Pero yo en cambio tenía que imaginarla. Estudié cada paso para tenerla cerca. La observé con cuidado para no cometer alguna imprudencia. Aprendí que había que ganársela de a poquito. Y después de tanto examen silencioso logré entenderla. Acercarme a ella como nadie lo había hecho. Tenerla a mi manera. Pero también entendí que Rosario había partido su entrega en dos. A mí me había tocado su alma y a Emilio su cuerpo. Lo que todavía no he podido saber es a cuál de los dos le fue mejor. Un mes después de la llamada apareció Rosario. Estaba gorda. No era la misma que dejé en las lomas. Había algo en su gesto que asustaba, que me hacía presentir los malos vientos que soplaban. Me citó en un mall que quedaba cerca de su apartamento en la sección de comidas. La encontré engulléndose unas papas fritas y una malteada. Tenía gafas oscuras y vestía una sudadera. Me impactó. Estaba más acelerada que nunca. «¿Qué es lo que pasa, Rosario?», dije después del saludo. «¿Querés papitas?». «Quiero que me contés qué es lo que te está pasando». «Comprame otra malteada, parcero, no traje más plata».
No era fácil sacarle las cosas a menos que uno le diera 5 aguardientes, pero yo no me sentía con la paciencia suficiente para esperar a que ella se decidiera a contarme. Emilio te va a matar, le dije. Ahora sí está furioso, no te quiere ni ver. Pues que se vaya para la mierda, explotó. Yo tampoco quiero verlo. No se trata de eso, Rosario, es que estábamos preocupados. Te perdés así, de la noche a la mañana, y después apareces así. ¿Cómo que así?, preguntó retándome. Te voy a ser sincero, Rosario, pero es que estás muy rara. ¿Qué tengo de raro, ah? Decime, ¿qué tengo de raro? Si le hubiera contestado, quién sabe qué hubiera pasado. Mi comentario fue suficiente para que con su brazo barriera todo lo que había en la mesa. Después se paró furiosa y desafió a todos los que la miraron. ¿Qué? ¿Se les perdió algo o qué? Cojan oficio, partida de hijueputas. Todos le hicieron caso. Hubo un silencio que permitió oír sus pasos furiosos alejándose. Después me miraron con disimulo. Yo no supe qué hacer, pero después supe menos, porque cuando me iba a levantar vi que Rosario venía de regreso. Se me pegó a la cara y aunque trató de hablar bajito, no pudo evitar gritarme. ¿Para qué son los amigos, maricón? ¿Para qué? A través de sus gafas pude ver que lloraba. Si no puedo contar con vos, entonces ¿con quién? No servís para mierda. No te llamé para que me jodieras ni para que me dijeras que estoy gorda. Yo no te dije que estabas gorda, aclaré. Pero se te veían las ganas de decírmelo. Y me voy a engordar más, porque ya no me importan ustedes, ni vos, ni Emilio, ni nadie, ¿oís? No me importa nadie. El único que me importaba me lo mataron, y a vos no te importó. La rabia y el llanto no la dejaron seguir. Quedó temblando ahogada en sus propias palabras. Sentí ganas de abrazarla, de agarrarla a besos, de decirle que todo lo de ella me importaba, más que lo mío, más que mi vida. Quería llorar con ella, por su rabia, por su tristeza y por mi silencio. Vos sí me importás, Rosario, fue lo único que le dije, y aunque yo lo pensé primero, fue ella la que me abrazó. Cásate conmigo, Rosario, le propuso Emilio. ¿Vos sos huevón o qué?, le respondió ella. ¿Por qué? ¿Qué tiene de raro, si nos queremos? ¿Y qué tiene que ver el amor con el matrimonio? Descansé cuando supe su negativa. Emilio ya me había hablado de sus intenciones, pero yo no le dije nada. Primero porque conocía a Rosario, y segundo porque la propuesta era más un acto de rebeldía de Emilio que un acto de amor. La familia lo venía presionando fuertemente para que la dejara. Le cortaron entradas y privilegios, y comenzaron a tratarlo como un sospechoso. Imagínate que a mi mamá le dio por cerrar todo con llave. Me contó. Qué tan raro. Lo único que le falta es que le ponga candado al teléfono o que me cobre las llamadas. Pero lo que me llamó la atención de la propuesta de Emilio fue la respuesta de Rosario. Ella le vio la discrepancia a esa asociación que todo el mundo hace entre amor y matrimonio. Confirmé que detrás de su belleza y su violencia había un punto de vista, sensato además. Cada cosa que descubría en ella me obligaba a seguirla queriendo, y cuanto más la quería, más lejos me quedaba. ¿Entonces qué?, le pregunté a Emilio. ¿Te vas a casar, sí o no? ¿Qué va?, contestó. Esa mujer sale con unas cosas más raras. Además, ¿con qué plata? No es que en mi casa ya ni me saludan. Y eso, mi mamá, que se anda cocinando en su salsa. La familia de Emilio pertenece a la monarquía criolla, llena de taras y abolengos. Son de esos que en ningún lado hacen fila porque piensan que no se la merecen. Tampoco le pagan a nadie porque creen que el apellido les da crédito. Hablan en inglés porque creen que así tienen más clase y quieren más a Estados Unidos que a este país. Emilio trató de rebelarse contra el esquema. Se hizo echar del colegio bilingüe y se metió a uno donde iban a parar todos los vagos. Quiso entrar a la universidad pública, pero ahí no lo frenó su familia sino el promedio. Y después, para rematar, les llevó a Rosario. Se nota que no tiene clase, le dijo Emilio a su mamá el día en que la conoció. No sabe ni comer. Me sabe comer a mí, les dijo él, y es lo que importa. Aunque me molestaba cualquier tipo de rechazo a Rosario, me alegré al conocer el que le manifestaba a la familia de Emilio. A pesar de su desobediencia, él nunca se atrevió a desafiarlos con un vínculo diferente al que sostuvo con ella, y como casi siempre sucede, ganó el esquema. Después de Rosario, Emilio volvió a nadar con destreza en sus aguas. Ahora gana bien, trabaja con su padre, mide sus palabras y tiene una novia a la que quiere todo el mundo menos él. Yo también cambié. Sin embargo, me atrevería a decir que no fueron las presiones de los nuestros las que forzaron nuestro cambio, sino el que finalmente explotara la bomba que fabricamos Emilio, Rosario y yo.
Nunca imaginé que mi capacidad de celos fuera tan alta. Los rechazos que le hacían y me causaban dolor eran los que la sumían en esa soledad en la cual yo era su única isla. Ahora pienso que lo que siempre nos unió fue la adversidad. Lo siento así en este hospital, con ella dentro buscando un último milagro, y yo sintiéndome privilegiado como su único acompañante. Tiene balas por todas partes, me dijo uno de los médicos de turno cuando le pedí que me tradujera el diagnóstico. Y entonces, hay que esperar, dijo. Están haciendo lo que se puede. Vi la angustia de mi premonición reflejada en los ojos de un viejo que estaba sentado en el sofá del frente. A esas horas solo quedábamos él y yo, y aunque el hombre dormitaba todo el tiempo, me encontré con su mirada despierta inmediatamente después del informe del médico. Tenga fe, que todo se puede, me dijo el viejo. Sentí que él también esperaba la resurrección de Rosario, que él también la querría tanto como yo, que podría ser un pariente, tal vez su padre desconocido. No me sentí con ánimo para entablar una conversación, pero después supe que un hijo suyo, de una edad parecida a la de Rosario, también había llegado lleno de balas y que también a él, como a mí, le tocaba tener fe y esperar. ¿Cómo qué horas serán?, le pregunté. Miró sobre mí al reloj de la pared. 4:30, contestó. Rosario sintió el rechazo de la mamá de Emilio desde el primer minuto. La señora no había hecho ningún esfuerzo por disimularlo y a Rosario los nervios le destrozaron sus buenas intenciones. Fue cuando a Emilio le dio por invitarla al matrimonio de una prima suya, creo. Dizque para que de una vez su familia la conociera. Cuando me vio, la señora arrugó la nariz como si yo oliera maluco, me contó Rosario. La saludó con un «¿Cómo está, señorita?» y no volvió a pronunciar palabra hasta que Rosario se fue. Emilio me contó después que lo que no dijo durante la fiesta, luego se lo vació a él sin detenerse para respirar, que no le quedaron palabras para despotricar de Rosario. «Vieja hijueputa», repetía incansablemente Rosario, y eso que no habló, porque le hubiera arrancado la lengua con el cuchillo de la carne. Se le encharcaban los ojos cuando recordaba esa noche, apretaba los dientes cuando uno mencionaba a la señora. Se perdió y no le volvió a hablar a Emilio después de esa noche. Cuando se subió al carro ya estaba llorando de rabia, y no dejó que él la llevara hasta su casa. En la mitad del camino se le bajó y se trepó a un taxi. Apenas llegó me llamó. Si los hubieras visto, parcero. Casi ni podía hablar. Yo que me había comprado una pinta donde la vieja compra la ropa, y me cobraron un ojo. Me mandé a peinar donde arreglan a la vieja, y me dejaron lo más de bonita. Si me hubieras visto, parcero, parecía una reina. Me había propuesto hablar poquito para no ir a cagarla. Ensayé en el espejo una risita lo más de chévere y hasta me tapé los escapularios con una cadena lo más de finas. Mejor dicho, no me hubiera reconocido, pero apenas llegué, me sale esta hijueputa vieja mirándome como si yo fuera un pedazo de mierda. Y ahí quedé yo lista, cuál peinado, cuál risita, cuáles joyas. Empecé a gaguear como una boba, a derramar el vino. Se me caía la comida en el mantel. Me ahogué con un arroz y no pude parar de toser hasta que salí. Y todos preguntando, pero no de querido, sino por joderme. Que tú qué haces, y tu papá, y tu mamá, y dónde estudias, y toda esa mierda. Como si no tuvieran más tema que yo. ¿Y Emilio?, le pregunté. A Emilio le tocó contestar por mí, porque yo no había preparado nada de eso. Y con lo ahogada que estaba no pude volver a abrir la boca. Pero imagínate lo peor, que apenas terminamos de comer, la primera que se paró fue la vieja. No dijo nada y se fue de la fiesta. Y después todos fueron diciendo que permiso, que se tenían que ir, y a los 3 minutos ya no quedaba nadie, solamente Emilio y yo sentados a la mesa. A cada palabra le ponía el dolor que sentía. Hacía una pausa de vez en cuando para madrear a la señora, para hablar mal de los ricos y de los pobres, para cagarse en Dios, y después seguía con su relato. Me dijo que iba a dejar a Emilio, que ahí no había nada que hacer, que ellos eran muy distintos, de 2 mundos diferentes, que no sabía en qué momento, y yo creí que me moría cuando me incluyó, se le había ocurrido meterse con nosotros. Pero si por mi Medellín llovía, por el de ella no escampaba. Parece que el alboroto que le armó doña Ruby fue peor que el de la mamá de Emilio. Al principio no supimos por qué, ya que la señora no tenía nada que perder, pero después entendimos que presintió por las que iba a pasar Rosario. «Decime qué estás haciendo vos ahí», le dijo doña Ruby. «Más bien pregúntale a él qué está haciendo metiéndose conmigo», contestó Rosario. «Seguramente lo único que quiere es comer», replicó la señora. «Pues que coma», replicó la hija.
Doña Ruby la previno de todo lo que le podía pasar con esa gente. Le vaticinó que después que hicieran con ella lo que estaban pensando hacer, la devolverían a la calle como a un perro y más pobre y más desprestigiada que a una cualquiera. Rosario dejó de defenderse y escuchó callada el resto de la cantaleta que le soltaba a su mamá. Después, al verla también en silencio, preguntó: ¿Ya terminó? Doña Ruby prendió un cigarrillo sin dejar de mirarla. Rosario se paró, buscó su cartera y se encaminó hacia la puerta de la calle. «Esa no es gente para usted, mija», le alcanzó a decir su mamá antes que cerrara. Rosario decía que lo que su mamá tenía era envidia, que toda la vida se la había pasado buscando un hombre con plata y coqueteándole a sus patrones, que la señora no tenía autoridad moral para juzgarla, y menos ahora que no vivía con ella, y menos todavía ahora que andaba con una facha muy sospechosa, con el pelo teñido de amarillo y con vestiditos de la talla de Rosario. Doña Ruby todavía se cree 15, se burlaba Rosario. ¿Quién sabe en qué andará? Finalmente las dos señoras acertaron en adivinar lo pronosticado, pese al gran esfuerzo de Emilio y Rosario por mantener la relación. Pero insisto, no fueron ni la cantaleta ni la presión, fuimos nosotros, sí, nosotros tres, porque la relación se sostenía en tres pilares, como siempre ocurre, el del alma, el del cuerpo y el de la razón. Los tres llegamos a poner un poco de cada cosa, los tres nos derrumbamos al tiempo. Ya no podíamos con el peso de lo que habíamos construido. Sin embargo, ellos no pudieron escaparse de los aborrecibles «te lo dije». Te lo advertí, Emilio. Te lo dije, Rosario. A mí, por el contrario, el sermón me lo dio la vida, y no al final como a ellos, sino cada vez que miraba a Rosario a los ojos. Siempre hubo un «te lo dije» después de verla salir con Emilio y para Emilio, después de oírla decir que lo quería. Siempre hubo un «te lo advertí» cada vez que los escuchaba juguetear encerrados, cuando imaginaban lo que acababan sus juegos, porque así me lo decía el repentino silencio de sus risas, el chirriar de la cama y uno que otro quejido involuntario. «¿Qué estabas haciendo?», me preguntó Rosario. Salía con una camiseta larga, sin nada debajo, con la sonrisa que se dibuja después de un sexo sabroso. «Leyendo», le mentía. Ella salía a fumarse un cigarrillo porque a Emilio no le gustaba que le fumaran en el cuarto. Yo no entendía cómo se le podía prohibir algo a Rosario después de hacerle el amor. «¿Leyendo?», me volvió a preguntar. «¿Y qué estás leyendo?». Yo dejaba que fumara en mi cuarto. Nunca me pidió permiso, pero yo la dejaba. Por la puerta entreabierta veía a Emilio todavía desnudo, echado en la cama, saboreándose los últimos destemples del sexo. Ella se sentaba en la mía, únicamente con su camisetica, se recostaba en la pared, subía los pies y los cruzaba y soltaba muy despacio las bocanadas de humo, todavía con goticas de sudor sobre los labios. Me hacía cualquier pregunta tonta que yo a veces ni le contestaba porque sabía que no me oiría. No siempre hablaba. La mayoría de las veces se fumaba su cigarrillo en silencio y después se iba para la ducha. Y yo siempre, después de verla salir, buscaba el sitio de la sábana donde se había sentado para encontrar el regalo inmenso que siempre me dejaba. Una manchita húmeda que pegaba a mi nariz, a mi boca, para saber a qué sabía Rosario por dentro. «¿Sí te has fijado que muerte rima con suerte?», observó Rosario. Por esos días yo andaba encarretado con la poesía, y como ella era curiosa, la puse un poco al tanto de mis lecturas. Ella todo lo relacionaba con la muerte, hasta la explicación de mis versos. «Esas cosas deben ser buenas para leerlas uno bien trabado», dijo, y nos sonó la propuesta. Hubo un tiempo en que nos encerrábamos los tres todo un domingo a fumar marihuana y a leer poesía. Encontrábamos frases que nos hacían creer que ya entendíamos el mundo, otras que nos cabeceaban y nos dejaban mudos, otras que nos hacían desternillar de la risa y otras que nos daban un hambre horrible. Esas fueron las épocas tranquilas, las de música y lectura, y una que otra droga para cambiar de estado. Pero hubo otros días domingos y otros encierros de los que todavía no entiendo cómo salíamos completos. Entonces ya no éramos los tres, sino un gentío extraño. «Son amigos de Rosario», me explicó Emilio. No se necesitaba un espejo para ver que eran diferentes a nosotros, aunque con el tiempo termináramos iguales a ellos. Tenían el pelo rapado, pero arriba de la nuca les salían unas colas disparejas y largas. Usaban camisetas 3 tallas más grandes que les llegaban un poco más arriba de la rodilla. Los blue jeans eran apretados al cuerpo, botatúo, y abajo uno se encontraba con un par de tenis de 2 pisos, con luces fluorescentes y rayas de neón. Siempre los había visto de lejos y nunca entré a detallarlos,
pero ya metidos en el apartamento de Rosario, comencé a observarlos minuciosamente y, con mucha cautela, a imitarlos. Primero fue el pelo. Nos lo dejamos bien cortico y con unas colas más discretas. Después nos enrollamos maricaditas en las muñecas y nos forrábamos en blue jeans viejos. En las rumbas intercambiábamos camisetas y así fue como a mi armario fue a parar la ropa de Fierro Tibio, Charlie, Pipicito, Manny y otros. John F., en un ataque de afecto, me regaló uno de sus escapularios, el que tenía colgado en el pecho y que según Rosario, por eso fue que lo mataron, que por ahí le había entrado la bala. Rosario me habla mucho de vos, loco, me dijo John F. esa noche. Dice que vos sos un bacán, loco. Y se abrió la camisa y apretó la medallita. A mí la gente que quiera a Rosario me parece una chimba, loco. Se sacó el escapulario con mucho cuidado como si tuviera cadenita de oro. Tenga, bacán, póngaselo y me la cuida, que no me le vaya a pasar nada a mi Rosario. Usted tiene cara de responsable, loco. Tenga que este es el divino hoy y los cuida a los dos. Me cogió la cara con las dos manos, me apretó los cachetes y me dio un beso en la boca. ¿Nos echamos otro soplo o qué? Después que lo mataron le di el escapulario a Rosario. Creí que me iba a echar la culpa, pero no me dijo nada. Lo besó, se lo puso y se santiguó. Eso fue cuando se perdió después del entierro, cuando volvió gorda. Pero luego atando cabos entendí que los kilos y su bondad conmigo provenían de haber saldado ya el rencor. Si me lo hubieras entregado antes, lo hubiéramos enterrado con él, fue lo único que me refutó. El único que no iba a las fiestas donde Rosario era Ferney. No si estaba Emilio, o Emilio no iba si estaba Ferney. El que llegara primero era el que se quedaba, al otro le tocaba mandar razones. Decirle a ese hijueputa que ya está oliendo a formol, mandaba decir Ferney. Decirle a ese hijueputa que ya quisiera oler a lo que yo huelo, mandaba decir Emilio. Al comienzo se armaban trifulcas entre los defensores de Ferney y los simpatizantes de Rosario, porque Emilio no tenía a nadie que intercediera por él, excepto yo, que no me iba a meter con ellos. Mientras vivió, John F. fue quien neutralizó la situación. Aquí nadie se mete, locos, decía, que la niña decida. Y como la niña nunca se decidió, cuando se hacían fiestas, si es que se pueden llamar así, unas veces asistía Emilio y otras veces, tal vez menos, Ferney. «Pero si yo soy tu novio», le reclamaba Emilio. «Sí», contestaba ella, «pero Ferney es Ferney». Pero hubo muchas veces en que ninguno de los dos la acompañaba. No les estaba permitido. Eran las cientos de veces que Rosario se fue con los duros de los duros, los que le dieron todo, los que ponían la plata y por eso se podían dar el lujo de tenerla sin condiciones. Ella se iba sin avisarnos. Si se pasaba 2 días sin dar señales de vida era porque estaba con ellos. También se podían deducir las andanzas de Rosario por la cara de Emilio. «Ahora sí se acabó esto», decía cada vez que Rosario se le perdía. «Ahora sí». «Siempre decís, ahora sí vas a ver», me interrumpía. «Ahora sí voy a mandar todo a la mierda». Nunca pudo cumplir su palabra. Rosario siempre regresaba a buscarlo, dulce como la miel, llena de plata y muriéndose de las ganas por su niño bonito. Primero me llamaba para tantear el terreno. Me dijo que ahora sí, le contaba yo a Rosario. ¿Otra vez?, decía ella. No, dijo que esta vez sí. Rosario se le aparecía con un regalo, vestida como para una fiesta, más hermosa que todos los días, dispuesta a encerrarse con él todo el tiempo que fuera necesario hasta contentarlo. ¿Para qué más regalos, Rosario?, pensaba yo cuando la veía. El regalo sos vos misma. Ella me contaba que volver donde Emilio era como tomarse un vaso de agua helada en medio del calor. «No te imaginas la marranera de donde vengo», decía. Con ello se extrañaba lo que más le gustaba de Emilio, que su abdomen plano, que sus nalgas duras, el cosquilleo de su barba de domingo, sus dientes grandes y limpios, todo lo que ellos, por más plata que tuvieran, no podían ofrecerle. Pero hay otras cosas que Emilio no me puede dar, parcero. Y yo también tenía la barriga plana, las nalgas duras, los dientes grandes y el corazón limpio para quererla solamente a ella. Nadie, decía, nadie me puede dar lo que me dan ellos. Era cierto, no había forma de quitárselas. Terminábamos siempre por conformarnos, Emilio, Ferney y yo. Nos contentábamos con que regresara, con el cariño que tuviera disponible y la forma como quisiera repartirlo. «¿Quiénes son ellos, Rosario?», le pregunté una vez. «Vos los conocés, salen todo el día en los noticieros».
Apenas vieron a Rosario les pasó lo que a todos, la querían para ellos, y como el que tiene más plata es el que escoge, se quedaron con ella. John F. y Ferney se pudieron colocar en la oficina, me contó. Eso es lo que todo muchacho quiere. Ahí deja uno de ser chichipato y se puede volver duro. En esa época había mucha demanda porque había un descontrol tenaz y estaban buscando las cabezas de los combos para armar la selección. Traducción, por favor, le dije. La guerra, parcero, la guerra. Tocaba defenderse. Estaban pagando un billete grande al que se bajara un tombo. A Ferney y a John F. los contrataron. Ferney no tenía buena puntería, pero manejaba bien la moto. Pero en cambio John F. era un águila, donde ponía el ojo, ponía el pepazo. Después de que probaron finura, los ascendieron. Les empezó a ir muy bien. Cambiaron de moto, de fierros y les echamos un segundo piso a la casa. Así daban ganas de trabajar. Todos queríamos que nos contrataran. A mí después me reclutaron. No me digas que vos también... No sabía cómo decirlo. Vos sabés, los policías. No, parcero, yo no servía para eso. Yo no sé disparar de lejos. No es que a mí me enseñó Ferney. Ese Ferney falla hasta quema ropa. Para que lo respeten a uno hay que tener puntería o si no es mejor dedicarse a otra cosa. Y entonces le pregunté, ¿por qué todo el mundo respeta a Ferney? Ferney, corrigió. Pues porque es un duro para las motos. Además, una vez nos salvó de una que de no haber sido por él ya estuviéramos chupando gladiolo hace rato. Claro que todo fue por la mala puntería, porque nos estábamos dando candela con el combo de Papeleto y nosotros, aunque andábamos muy mal de fierros, ya los teníamos dominados. Cuando uno de ellos que estaba muerto resucitó y comenzó a disparar, y John F. ya no tenía balas, solamente Ferney. Entonces John F. le gritó pilas con ese y Ferney le empezó a contestar, pero en vez de darle a él, se bajó a otro que estaba detrás de un matorral y no lo habíamos visto. Apenas fue que lo vimos rodar con una minibús en la mano. Imagínate, con eso nos hubiera barrido a todos. ¿Y el otro, el que había resucitado? Pregunté intrigado. Ese se volvió a morir. Toda esta historia me interesaba porque así fue como conoció a los de la cúpula, acompañando a su hermano y a su novio de entonces, en los trabajos que les encomendaba la oficina. Entonces, ¿cómo fue que llegaste hasta arriba? Volví a preguntar. La historia es larga, parcero, dijo. Mejor tomémonos otro. Cuando se decidía a hablar, Rosario era como un gotero. Colocaba en la lengua del sediento las gotas necesarias para hacerle imaginar el chorro entero. Sus palabras tasadas eran una droga deliciosa y adictiva que antojaban de saber más. Lo curioso fue que al comienzo llegué a dudar que Rosario hablara. Incluso las primeras salidas su saludo se limitó a una sonrisa. Nunca sabíamos si estaba contenta o aburrida, si le había gustado el sitio a donde íbamos o si quería comer algo. Había que preguntarle todo si se quería saber. ¿Cómo es que no te aburrís con esa mujer, Emilio?, le decíamos. No es que no habla nada, parece muda. ¿Y qué?, contestaba Emilio. Uno para qué quiere una mujer que hable, mejor así. Con el tiempo soltó sus primeras goticas, solo después de haber reconocido el terreno y de haberse afianzado un poco más a él. Buscó entre los nuevos la mirada confiable, el alma que guardara todos sus secretos y me encontró a mí. Aunque no le debió costar mucho trabajo, porque yo hacía tiempo quería saber qué había detrás de ese silencio. ¿En qué pensás, Rosario? ¿Cuándo? Cuando te quedas callada. No sé, ¿en qué pensás vos? Si le hubiera dicho que siempre pensaba en ella. Desde la mañana en que amanecí queriéndola, me dediqué a construir 1000 mundos para Rosario. Mundos que nacían de mis deseos, que duraban lo que dura un sueño y que se derrumbaban con el golpe seco de la puerta de su cuarto, con su gemido atravesando las paredes, con sus intempestivas fugas para donde los duros. No me has contado cómo fue que los conociste, le dije. Ya te conté. No me has contado, insistí. A Ferney y a John F. les habían asignado en la oficina una misión complicada. Les pagaron un billete que no se hubieran ganado en un año de trabajo. El objetivo era un político que le estaba complicando la vida a sus patrones. «Vos sabés», dijo Rosario, «un hijueputa de esos». «¿Cómo se llama?», le pregunté. «Se llamaba», dijo, «porque la misión fue todo un éxito». Junto con su hermano y Ferney viajaron otros 5 más, y aunque nunca me contó los pormenores del operativo, tal vez porque no los conocía, sí me dijo que todos habían viajado acompañados. «Es que los muchachos se ponen muy nerviosos», me explicó, «y nosotras somos las únicas que podemos tranquilizarlos.
Esa vez también nos pagaron tiquete a Daisy y a mí, y otras plásticas que yo no conocía. Todos viajamos separados y llegamos en distintas fechas, pero John F. y Daisy y Ferney y yo nos encontramos en el mismo hotel. Nos hicimos pasar por parejitas en luna de miel y vos sabes cómo me chocan a mí esas huevonadas. A mí no me gusta que me hablen contemplado. Si los hombres supieran lo maricas que se ven cuando se ponen de romanticones. Por eso es que me gusta Emilio, porque es seco como un carbón. ¿En qué iba? Yo también perdí el hilo. En cuestión de segundos no supe qué hacer con todas las palabras que imaginaba para ella. Palabras de amor que encadenaba mientras me dormía y que preparaba para decírselas algún día bajo la luna, frente a una playa, en el tono marica y romanticón que a ella tanto la molestaba. ¿De qué otra forma se puede hablar de amor? Estabas en lo del hotel, le recordé. El hotel, dijo buscándole la punta a la historia. Imagínate que no nos dejaban salir a la calle ni para comer. Los muchachos salían temprano y volvían tarde. Yo me pasaba para el cuarto de Daisy o ella para el mío. El desocupe era tenaz. Lo único que hacíamos era ver películas en el cable, fumar marihuana y parcharnos en la ventana para ver a Bogotá. Los muchachos llegaban por la noche muy acelerados, tragueaditos. No contaban nada de lo que hacían. Cada uno cogía para su cuarto para que los mimáramos. Ferney llegaba como un loco, como si nunca hubiera estado conmigo. Pero era tal el embale que no le funcionaba. Bueno, el día en que terminaron el trabajo sí se le paró. Muchas veces fui víctima de mi propio invento, porque al buscar que Rosario me contara sus historias, me encontraba con detalles que hubiera preferido ignorar. Prefería imaginarla en sus intimidades. Daisy me contó que a John F. le pasaba lo mismo, prosiguió, y que también durante toda la noche le cogía la caminadera y la fumadera de bazuco, que no dormía y se mantenía berraco. Una noche nos dijeron que alistáramos todo porque a la mañana siguiente nos iban a recoger y nos iban a llevar a una finca y que allá nos encontrábamos con ellos. ¿Y quién nos va a recoger?, se le ocurrió preguntar a Daisy. ¿A vos qué te importa?, le contestó John F. Limítate a hacer lo que te digo, ¿sí? Yo me metí y de huevona me puse a defender a Daisy, y vos no te imaginás la que se armó. John F. sacó la mano y me pegó. Me dijo, gonorrea hijueputa, yo no sé para qué las trajimos si lo único que hacen es estorbar. Y claro, a Ferney no le gustó que me hubieran puesto la mano y sacó un fierro y se lo puso a John F. en la boca y le dijo: a tu hermana la respetás, malparido. Lo que es con ella es conmigo. A tu hermana la respetás. Se armó la gritería más berraca hasta que tocaron la puerta y ahí sí quedamos paralizados. Nadie hablaba ni se movía. John F. reaccionó y nos hizo señas de que nos metiéramos al baño. Ferney se metió en el armario y después tocó abrir la puerta porque dijeron que si no abríamos llamaban a la policía. ¿Qué es lo que está pasando?, preguntó el del hotel. ¿Pasando? Aquí no está pasando nada, señor gerente, contestó John F. ¿Y la gritería?, volvió a preguntar el del hotel. ¿La gritería? Debe haber sido la televisión, señor gerente. Oímos a unas mujeres llorando. Es que las mujeres lloran por todo, señor gerente, aclaró John F. Casi siempre que Rosario me contaba algo de este calibre, interrumpía para prender un cigarrillo. Las primeras fumadas las hacía en silencio, con la mirada puesta en un punto que no existía, detenida en ese recuerdo que la obligaba a fumar. Fue tal el susto, dijo después de una pausa, que toda la noche nos la pasamos hablando por señas. Nosotras no volvimos a preguntar nada y nos fuimos a dormir. Los muchachos se quedaron juntos tomando trago. Al otro día salieron muy temprano. Ni Daisy ni yo los sentimos salir, pero de lo que sí nos dimos cuenta es de que no habían dormido. Como a las 10 de la mañana apareció un tipo en una chimba de camioneta y nos llevó a una finca por Melgar. Vos no te imaginas la finca, parcero. Una mansión del putas, con varias piscinas, canchas de tenis, caballos, cascadas, meseros. Eso más bien parecía un club. Daisy y yo nos pusimos la tanguita y nos echamos a solearnos. Por la noche, como a las 12, aparecieron los muchachos. Estaban borrachos, pero se veían contentos. Se reían duro, se abrazaban, nos piqueaban a nosotras, pidieron más trago, sacaron perico y armaron una rumba que duró 3 días. Daisy y yo habíamos decidido no volver a preguntar nada, pero yo me pillé, parcero, que ya habían coronado su trabajo. Rosario prendió un cigarrillo con otro. Esa vez el silencio fue más largo, las fumadas más lentas, los ojos más perdidos. A veces incluso, como esa vez, cambiaba súbitamente de tema y de una bala pasaba a una canción, de una muerte a un comentario sobre los calores que últimamente estaban haciendo en Medellín. Era mejor no insistir, tocaba esperar el próximo capítulo con paciencia, hasta que la protagonista decidiera volver a escena.
«Qué calores los que están haciendo en Medellín», dijo después del silencio. «Esto se está volviendo tierra caliente», dije lo que toda la gente decía. Era cierto que la ciudad se había calentado, la zozobra nos sofocaba, ya estábamos hasta el cuello de muertos. Todos los días nos despertaba una bomba de cientos de kilos que dejaba igual número de chamuscados y a los edificios en sus esqueletos. Tratábamos de acostumbrarnos, pero el ruido de cada explosión cumplía su propósito de no dejarnos salir del miedo. Muchos se fueron, tanto de acá como de allá, unos huyéndole al terror y otros a las retaliaciones de sus hechos. Para Rosario la guerra era el éxtasis, la realización de un sueño, la detonación de los instintos. «Así sí vale la pena vivir aquí», decía. Eran ellos contra nosotros, cobrándonos ojo por ojo todos los años en que fuimos nosotros contra ellos. Con Rosario metida en nuestro bando o nosotros en el de ella, no sabíamos qué posición tomar, sobre todo Emilio, porque yo ya no podía decidir, tenía que aceptar el bando, el único posible que siempre escoge el corazón. Sin embargo, nunca tomamos parte de ningún lado, nos limitamos a seguir a Rosario en su caída libre, tan ignorantes como ella del porqué de las balas y los muertos, gozando como ella de la adrenalina y de los vicios inherentes a su vida, cada uno queriéndola a su manera. Éramos muchos buscando algo diferente detrás de una misma mujer. Ferney, Emilio, los duros de los duros y yo, el que más y el que menos podía tenerla. «No he podido saber por qué», me dijo una vez, «pero vos sos distinto a todo el mundo». Aunque no me sirvió de nada, Rosario también aprendió a conocerme, no con la minuciosidad que yo la conocí, sino con sus conclusiones espontáneas. De todos hablaba y los definía, pero yo tuve el privilegio de ser el único al que le descubrió nuevas facetas, el único al que le hizo preguntas de adentro, el único en que esculcó para encontrar lo que nunca le dieron. Pero se asustó con el hallazgo. Los dos nos llenamos de miedo esa noche, la única noche, cuando volvimos a cerrar lo que abrimos como si nunca lo hubiéramos visto. «No enredemos más las cosas, parcero», me dijo esa noche. Yo cerré los ojos, lo único que se me permitió tener abierto desde entonces, y pensé en lo tonto que había sido y en que ya era muy tarde, porque las cosas no podían estar más enredadas.